Mi nombre es Laura y durante muchos años fui una persona completamente escéptica. No creía en fantasmas, en maldiciones, ni en esas historias que la gente cuenta sobre cosas que acechan en la oscuridad. Pensaba que todo tenía una explicación lógica, pero ahora sé que estaba equivocada, porque lo que viví con mi hijo Samuel me demostró que hay cosas en este mundo que no deberían existir. Todo comenzó cuando Samuel cumplió 5 años. Hoy ya tiene 28. Siempre había sido un niño dulce, algo callado, pero nunca antes había mostrado signos de tener un amigo imaginario. Hasta que una tarde cualquiera, lo encontré hablando solo en su habitación. Al principio no me pareció extraño. Muchos niños crean amigos en su mente para jugar, pero lo que me inquietó fue la seriedad con la que hablaba. No era una charla infantil. Era una conversación real, como si alguien realmente le respondiera. ¿Con quién hablas, amor?, le pregunté mientras le servía la cena. Samuel levantó la vista, con una expresión fría y vacía que jamás le había visto antes, y dijo con absoluta naturalidad: «Con Benjamín». El nombre me dejó helada. No conocíamos a ningún Benjamín. No había niños con ese nombre en su escuela ni en la familia. Y lo más perturbador fue que, desde ese día, Benjamín se convirtió en una presencia constante en nuestras vidas. Al principio, todo parecía un simple juego. Samuel le hacía espacio en la mesa, insistía en que le sirviera un plato y no dejaba que nadie se sentara en su lugar. Me parecía tierno, hasta que las cosas comenzaron a cambiar. Las luces parpadeaban en la habitación de Samuel durante la noche. Pequeños susurros resonaban en el pasillo cuando yo sabía que mi hijo estaba profundamente dormido. Pero lo peor fue cuando una madrugada me desperté con la sensación de que alguien me observaba. Me giré en la cama y vi a Samuel de pie, en la puerta de mi habitación, inmóvil, con la cabeza inclinada y susurrando algo ininteligible. Me levanté de un salto y corrí hacia él. «¿Qué haces aquí, cariño?», le pregunté con el corazón latiéndome con fuerza. Mi hijo levantó la cabeza y me miró con unos ojos oscuros, vacíos. Su voz, que antes era dulce e infantil, ahora era grave y gutural. «Benjamín dice que él puede ser mi nueva mamá si tú te vas». Un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Algo estaba muy mal. A la mañana siguiente, noté algo aún peor. Samuel tenía arañazos en la espalda. No eran superficiales, parecían marcas profundas, hechas con uñas largas y afiladas. Benjamín jugó demasiado fuerte, fue lo único que dijo. Desesperada, instalé una cámara en su habitación. Tenía que encontrar una explicación para lo que estaba ocurriendo. Esa noche, revisé la grabación y lo que vi me dejó sin aire. A las 3 de la mañana la imagen comenzó a distorsionarse y entonces, en la esquina de la habitación, apareció algo. Una silueta oscura, alta y de extremidades larguísimas, se movió lentamente hasta la cama de Samuel. Se inclinó sobre él y en ese instante la grabación se cortó. Corrí a la habitación de mi hijo y lo encontré dormido, pero su expresión era de puro terror, como si estuviera viviendo una pesadilla. No podía quedarme de brazos cruzados. Llamé a un sacerdote. Cuando llegó, su rostro cambió al cruzar la puerta. «Aquí hay algo oscuro», susurró. «Algo que no pertenece a este mundo». Comenzó a rociar agua bendita en la casa, rezando en voz alta. Pero cuando entró en la habitación de Samuel, ocurrió lo impensable. Samuel comenzó a retorcerse en el suelo, gritando con una voz que no era la suya. «¡Él es mío! ¡No puedes quitármelo!». Las luces parpadearon y un viento helado recorrió la habitación. La puerta del armario se abrió de golpe y dentro algo se movió. El sacerdote no se detuvo. Continuó rezando con más fuerza hasta que Samuel quedó inconsciente en el suelo. Lo tomé en brazos y salimos de la casa esa misma noche. Dejamos todo atrás. Lo único que importaba era salvar a mi hijo. Nos mudamos a otro lugar y durante meses Samuel pareció mejorar. Ya no hablaba solo, ya no veía cosas.
Todo parecía haber quedado atrás, hasta que una noche, mientras desempacábamos, mi hijo miró hacia la esquina de la habitación y sonrió. Benjamín también vino con nosotros. Desde entonces, la presencia de Benjamín se hizo cada vez más fuerte. Sombras cruzaban los pasillos. Objetos se caían sin explicación. Samuel empezó a despertar en las madrugadas, gritando y diciendo que Benjamín estaba en el armario. Una noche desperté con la sensación de que alguien estaba en mi cuarto. Me quedé inmóvil, sintiendo una respiración fría en mi oído. Cuando intenté moverme, no pude. Algo estaba sobre mí, algo invisible, pero con un peso sofocante. Sentí unas manos frías rodeando mi cuello. En ese momento, Samuel apareció en la puerta, pero no era mi hijo el que estaba allí. Algo lo controlaba. Sus ojos eran completamente negros, y entonces habló, pero no con su voz, sino con la voz profunda y aterradora de Benjamín. No puedes huir, mamá. Este es nuestro hogar ahora. Con un esfuerzo sobrehumano, logré levantarme y corrí hacia él. Lo sacudí con todas mis fuerzas, y Samuel cayó al suelo, jadeando como si acabara de despertar de una pesadilla. Pero no estábamos a salvo. Contacté a un médium. Él me dijo que lo que nos perseguía no era el espíritu de un niño, sino algo mucho más antiguo, algo que había encontrado a Samuel vulnerable y lo había reclamado como suyo. Contacté a un exorcista que se publicaba en un periódico local. No me interesaba si era un charlatán, quería intentar algo para poder vivir en paz. El exorcista vino a casa y tras una profunda evaluación me reveló algo aterrador. Lo que nos acechaba no era el espíritu de un niño, sino una entidad mucho más antigua y maligna. Algo que había encontrado a Samuel vulnerable y lo había reclamado como suyo. Sugirió realizar un ritual de liberación y sanación. Sin dudarlo, acepté. Haría lo que fuera necesario para recuperar a mi hijo. Así que, con el miedo atenazando mi pecho, nos preparamos para enfrentar lo desconocido. El ritual comenzó a la medianoche. Samuel gritaba, se retorcía y se reía con una risa distorsionada. La temperatura de la casa cayó en picada. Las luces explotaron y en la pared comenzaron a aparecer arañazos profundos, como si algo intentara salir de allí. Entonces lo vimos, una figura negra, alta, con una boca grotescamente alargada y ojos rojos brillantes, emergió de la sombra. Su voz retumbó en toda la habitación. No pueden quitármelo, ya es mío. El exorcista gritó una última oración y en un estallido de luz, la criatura lanzó un alarido infernal antes de desaparecer en un torbellino de sombras. Samuel cayó al suelo inconsciente. Después de aquello, las cosas parecieron volver a la normalidad. Samuel dejó de hablar de Benjamín. La casa se sentía más ligera. Creí que al fin habíamos vencido. Pero anoche, mientras dormía, escuché risas en el pasillo. Risas infantiles, como un susurro burlón que se desvaneció lentamente en la oscuridad. Y entonces, en el reflejo del espejo, lo vi. Un par de ojos rojos mirándome desde la esquina de la habitación. El aire se volvió helado. La sensación de peligro era abrumadora, como si algo invisible me estuviera envolviendo. No podía moverme, no podía respirar. La silueta oscura en el reflejo no se apartaba de mi vista. Entonces, escuché la voz de Samuel desde su habitación. «Mamá tiene hambre». El terror me paralizó. Corrí hasta su habitación y lo encontré mirando el armario, con una expresión vacía. «No quiero que se quede más tiempo», susurró. No esperé más. Lo tomé en brazos y salimos de la casa sin llevarnos nada. Nos fuimos de la ciudad y ahora vivimos con un familiar. Samuel está bien, ya no tiene amigos imaginarios. Tal vez era algo en él lo que lo atraía. Yo tardé en recuperarme, pero el tiempo curó las pesadillas. Aún así, a veces siento que nos sigue observando. Si tu hijo habla con un amigo imaginario, escúchalo, porque tal vez no sea solo su imaginación.
Hola amigos del canal, me llamo José y decidí contar mi historia por este medio, porque así me siento cómodo y menos expuesto a los malos comentarios. Cada vez que cuento mi historia, escucho todo tipo de opiniones. Hay quienes me creen y otros que simplemente se burlan, llamándome mentiroso o loco. Pero ya no me importa, sé lo que viví. Y aunque parezca una historia inventada para entretener, les aseguro que fue real. Nací y crecí en una finca rodeada de árboles altos, caminos de tierra y un silencio que de noche se volvía opresivo. Tenía 10 años y era hijo único. El terreno de mis padres era enorme, las cosechas abundaban y nunca me faltó nada. En aquel tiempo, las casas en el campo no tenían baños dentro. Había que caminar varios metros en plena oscuridad hasta una construcción de madera y lámina de zinc que servía como retrete. Durante el día no había problema, pero cuando caía la noche era otro asunto. Desde pequeño tuve miedo de ir al baño cuando oscurecía. Apenas ponía un pie dentro, escuchaba golpes en la puerta, a veces suaves, como si alguien estuviera tocando con los nudillos. Otras veces eran sacudidas violentas, como si alguien quisiera entrar a la fuerza. También oía piedras golpeando el techo de zinc, rebotando con un sonido metálico y perturbador. Mis padres no me creían. «Son puras tonterías, José», decía mi madre entre risas. «Eres un miedoso». Mi padre, más severo, agregaba: «Si sigues diciendo esas cosas, el chaneque te va a llevar por desobediente». El chaneque, en mi pueblo, decían que eran seres pequeños, guardianes del monte, a veces traviesos, a veces malignos. Mi abuela solía advertirme que si no les gustaba un niño, se lo llevaban al bosque y lo hacían desaparecer, pero yo sabía que lo que pasaba en ese baño no era solo una historia para asustarme. Algo realmente estaba allí. Una noche, después de una cena de frijoles y tortillas, sentí el inevitable llamado de la naturaleza. Pedí a mi madre que me acompañara, pero solo se rió. «Vas solo, José, ya estás grande». Sabía lo que me esperaba. Con una vela en mano salí de la casa y caminé por el sendero de tierra hasta el baño de madera. El aire estaba pesado, el silencio demasiado profundo. Cuando abrí la puerta, sentí el mismo escalofrío de siempre. Me senté lo más rápido que pude y recé en mi mente para terminar pronto. Pero antes de que pudiera levantarme, un golpe seco resonó contra la puerta. No un golpe accidental, ni el sonido del viento moviendo la madera. Fue algo firme, humano. Mi respiración se agitó, sonó otro golpe más fuerte. Intenté hacerme el valiente. «¿Papá?», pregunté en voz baja, aunque en el fondo sabía que no era él. No hubo respuesta. De pronto, la puerta se sacudió con fuerza. Alguien intentaba abrirla desde afuera. Agarré la madera con todas mis fuerzas para impedir que se abriera. Algo comenzó a rasguñar la puerta, como si tuviera uñas largas y filosas. Y entonces, desde el techo, se escuchó el sonido de piedras golpeando la lámina de zinc. Toques insistentes, risas ahogadas, murmullos en un idioma que no entendía. Quise gritar, pero algo me lo impidió. No sé cuánto tiempo pasó, pero en algún momento los golpes cesaron. Abrí la puerta con cautela y salí corriendo de vuelta a la casa. Mis padres, al verme pálido y tembloroso, me reprendieron. «Basta de cuentos, José», gritó mi padre. Intenté explicarles lo que pasó, pero se negaron a escucharme. Esa misma noche, mientras dormía, desperté de golpe con una sensación de frío en el cuerpo. Y en la oscuridad, entre la penumbra del cuarto, escuché que alguien susurraba mi nombre. «José». Era una voz extraña, ni de hombre ni de mujer. Parecía venir de todas partes. «José». Un susurro largo, arrastrado. Cerré los ojos con fuerza y recé, esperando que desapareciera. Pasaron los días,
y cada vez que iba al baño de noche, los golpes se volvían más intensos. Una madrugada, después de muchas súplicas, mi padre decidió acompañarme para demostrarme que no había nada. Caminamos juntos bajo la luna llena. El sendero estaba más oscuro de lo habitual. Entré y me apresuré. Mi padre esperó afuera con los brazos cruzados, y entonces sucedió. Un golpe seco sacudió la puerta con tal fuerza que pensé que la arrancarían de sus bisagras. «José, sal de ahí», gritó mi padre. Corrí hacia la puerta y la abrí. Mi padre miraba hacia el techo con el rostro desencajado. Levanté la vista y lo vi. Una figura encorvada, de piel oscura y arrugada, con ojos brillantes como ascuas, estaba en el techo del baño, observándonos. Saltó al suelo con un sonido seco y comenzó a moverse de forma antinatural. Mi padre me jaló con fuerza y corrimos de vuelta a la casa. Esa noche nadie durmió. Al día siguiente, mi madre corrió a buscar a la anciana del pueblo, doña Margarita, una mujer que todos decían que sabía de cosas que nadie más comprendía. Al llegar, la anciana nos miró con el ceño fruncido. «El niño no está bautizado, ¿verdad?» Mis padres se quedaron en silencio. No lo estaba. «Ese ser lo quiere llevar con él», dijo con voz grave. «Lo ha estado tentando, llamándolo, quiere su alma». Mi madre lloró. «¿Qué podemos hacer?» Doña Margarita preparó una mezcla de hierbas y nos dio instrucciones. «Bañen al niño con esto y colóquenle un listón rojo en la muñeca, pero sobre todo, bautícenlo cuanto antes». Mis padres hicieron todo al pie de la letra. Esa noche, dormí con el listón rojo en la muñeca y por primera vez en semanas no escuché nada. Días después, me bautizaron en la iglesia del pueblo, y el baño, aquel maldito baño de madera, fue quemado hasta los cimientos. Desde ese día, jamás volvimos a escuchar nada. Han pasado años desde aquella época, pero aún sueño con aquellos ojos brillantes mirándome desde el techo del baño, y a veces cuando visito el campo, juro que siento su presencia en la brisa. Sigo usando un listón rojo en mi muñeca. No sé si aún me busca, pero sé que sigue ahí, esperando. Mi nombre es Valeria Escobedo y tengo 32 años. Desde que tengo memoria, veo cosas que otros no pueden ver. No sé si me creerán. De hecho, toda mi vida la gente ha pensado que estoy loca. Mis padres, mis profesores, mis amigos. Hasta que crecí y entendí que lo que me pasaba no era un simple juego de la imaginación. Era real. Y ahora ya no sé qué hacer. No sé a quién acudir. Por eso envío este mensaje a su canal. Porque tal vez, en algún rincón del mundo, alguien más ha vivido lo mismo. Y si estás ahí, si alguna vez has sentido que lo que ves no debería estar ahí, déjame decirte algo. No estás solo. Nací en Guadalajara, Jalisco, el 5 de junio de 1992. Crecí en una casa antigua, de esas con techos altos y puertas de madera gruesa. Mis padres siempre dijeron que la casa había pertenecido a mis bisabuelos, pero yo sabía que había algo más ahí. Mi primer recuerdo es de cuando tenía 4 años. Fue en una de esas madrugadas en que mi madre se quedó dormida en la sala viendo televisión. Yo desperté porque alguien me llamaba por mi nombre. «Valeria». Era una voz susurrante, casi dulce. Me senté en mi cama y miré hacia la puerta. Ahí estaba una señora mayor, de cabello largo y blanco, vestida con una bata gris y un rosario en la mano. No me dio miedo. En ese momento no entendía lo que veía. «¿Quién eres?», pregunté. Ella sonrió y señaló el pasillo. «Ven, quiero enseñarte algo». Como niña obediente, me levanté de la cama y caminé con ella. La casa estaba en silencio, solo se escuchaban los pasos de la mujer y los míos. Hasta que pasamos frente a un espejo. Ahí me di cuenta de algo aterrador. En el reflejo solo estaba yo. La mujer no tenía reflejo. Me quedé paralizada. Miré a mi lado.
y ella seguía ahí, sonriendo. Corrí de vuelta a mi cuarto y me escondí bajo las cobijas. No dormí esa noche, pero al día siguiente nadie me creyó. Era un sueño, Valeria, me dijo mi madre, pero yo sabía la verdad, y ese fue solo el comienzo. A medida que crecí, las apariciones fueron más frecuentes. A veces era un hombre con sombrero parado en la esquina de mi cuarto, mirándome sin decir una palabra. Otras veces, niños corriendo por el pasillo, riendo entre dientes. Lo peor eran las madrugadas. Siempre despertaba a las 3:14 de la mañana. Cada noche escuchaba murmullos como si una conversación estuviera ocurriendo justo al lado de mi cama. Pero cuando encendía la luz, no había nadie. Mis padres se cansaron de mis quejas. Deja de decir tonterías, Valeria. Pero lo peor llegó cuando cumplí 10 años, porque esa fue la primera vez que algo me tocó. Fue en diciembre de 2002. Esa noche hacía frío y me desperté con la sensación de que alguien estaba dentro de mi cuarto. Abrí los ojos y ahí estaba una mujer vestida de negro, parada junto a mi cama. Su rostro era pálido y arrugado, y sus ojos eran completamente blancos. No hablaba, solo me miraba. Yo no podía moverme. Quería gritar, pero algo me lo impedía. Entonces sentí una mano fría agarrando mi muñeca. Fue un contacto real, físico, no era un sueño. Con todas mis fuerzas, logré soltarme y corrí al cuarto de mis padres, pero cuando intenté explicarles lo que pasó, mi mamá se enfureció. «Ya basta, Valeria», gritó. «No existen los fantasmas». Ese día entendí que estaba completamente sola, porque lo que me pasaba era real y nadie iba a ayudarme. Cuando tenía 15 años me volví más introvertida. Ya no hablaba de lo que veía, aprendí a callar. Pero las apariciones nunca se detuvieron. La peor fue en 2008, cuando mi familia y yo fuimos a visitar a mi abuela en su rancho, en un pueblo cerca de Tapalpa. Era una casa antigua de 2 pisos. En la escalera de madera había un gran espejo viejo. Esa noche, mientras todos dormían, fui a la cocina por agua. Pasé junto al espejo y vi algo que me hizo congelarme. En lo alto de la escalera había un hombre, pero no estaba de pie. Se estaba ahorcando. Su cuerpo colgaba de un lazo invisible. Sus pies apenas tocaban el suelo y su cabeza estaba inclinada de forma antinatural. Pero lo peor fue que en el espejo no estaba. Era como si solo existiera en mi mundo. Esa fue la primera vez que sentí que me iba a desmayar del miedo. Esa fue la primera vez que entendí que lo que veía no se iría jamás. Ahora tengo 32 años y la verdad es que todo sigue igual. Sigo viendo cosas. Sigo despertando a las 3:14 de la mañana con la sensación de que alguien me observa. Hace unos meses decidí investigar sobre mi familia. Quería respuestas. Fui a visitar a una tía abuela que vive en Querétaro. Ella es la única que me cree. Cuando le conté todo lo que me pasaba, me miró con seriedad y me dijo: «Tienes el don de la visión. Nuestra familia lo ha tenido por generaciones». Me explicó que mi bisabuela también veía a los muertos. Me dijo que lo que veo no es un error. Pero entonces su expresión se volvió sombría. «Algunas cosas que ves, Valeria, no son espíritus de personas». La piel se me puso de gallina. «¿Entonces qué son?», pregunté. Mi tía solo susurró: «Algo que no pertenece a este mundo». Desde ese día, mi miedo se volvió real. Porque ya no sé si lo que veo es solo gente atrapada entre la vida y la muerte, o algo más oscuro que siempre ha estado siguiéndome. No sé a quién acudir. No sé si alguna vez podré dejar de verlos. Pero si tú que estás leyendo esto alguna vez sientes que alguien te observa en la oscuridad, si alguna vez escuchas tu nombre susurrado en la madrugada, si alguna vez ves a alguien que no debería estar ahí, no te fíes, porque quizás no sea humano. Si estás disfrutando estas historias y quieres seguir explorando los relatos más escalofriantes y enigmáticos,
No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para que YouTube no te oculte nuestros próximos relatos. Prosigamos con la siguiente historia. ¿Qué tal, estimados amigos del canal? Hoy quiero compartirles una historia que todavía no la puedo olvidar. Nos pasó a mis primos y a mí cuando éramos niños. Mi nombre es Luis Ríos. Tengo 36 años y lo que voy a contar ocurrió en el verano de 1999 en un pequeño pueblo de Michoacán, México. Por muchos años no hablé de esto. Me convencí de que si lo ignoraba, si intentaba olvidarlo, todo desaparecería. Pero no fue así, porque aunque el tiempo ha pasado y la pesadilla terminó, aún puedo sentirlo. Sé que nadie me creería si no hubiera más testigos, pero éramos 5 niños aquella tarde, y todos vimos lo mismo. Esa fue la última vez que jugamos a las escondidas. Era un viernes de julio, el clima estaba caluroso y como cada verano, mis primos y yo estábamos en la casa de mi abuela en el rancho San Isidro, un sitio tranquilo rodeado de árboles y casas viejas. Ese día, mis primos Rodrigo, Sofía, Daniel y yo decidimos jugar a las escondidas después del almuerzo. Teníamos entre 9 y 12 años, así que no nos daban miedo las historias que contaban los abuelos sobre la casa. Mi abuela siempre nos decía, no se metan al granero viejo, pero claro, éramos niños, y si te dicen que no vayas a un lugar, es lo primero que quieres hacer. Daniel, el más atrevido, dijo que ese sería su escondite perfecto. Así que cuando Sofía cerró los ojos y comenzó a contar, nosotros corrimos a escondernos y nos metimos en el granero. El granero era oscuro y polvoriento, lleno de cajas viejas, sacos de maíz y herramientas oxidadas. Rodrigo y yo nos metimos detrás de unas vigas de madera. Daniel, como siempre, quiso ir más lejos. Aquí nadie nos encontrará, susurró, arrastrándose debajo de una mesa rota. Sofía ya estaba por el 40. Nos quedaban segundos. Fue entonces cuando Daniel tropezó con algo. ¡Ay! ¿Qué es esto? Rodrigo y yo miramos al suelo. Eran huesos. Al principio pensamos que era de un animal, pero cuando Rodrigo levantó uno, se nos heló la sangre. Era un cráneo humano. Retrocedimos aterrados. Daniel, sin darse cuenta, había pateado los huesos, moviéndolos de su lugar. El aire se volvió extraño, pesado, sofocante, y entonces escuchamos el susurro. No deberían estar aquí. No era una voz normal. No era humana. Fue un murmullo frío, como si alguien nos hablara desde el mismo aire. Corrimos tan rápido como pudimos, pero mientras huíamos, vi algo en la oscuridad del granero, unos ojos hundidos y brillantes, mirándonos. No le dijimos nada a Sofía, no queríamos que nos regañaran, pero a partir de ese día, algo cambió en la casa. Esa noche, nadie pudo dormir bien. Yo desperté a las 3:12 de la mañana, sintiendo que alguien me observaba. Mi cama estaba frente a una ventana que daba al patio. Cuando abrí los ojos, vi una silueta parada junto al granero. Era alta, delgada, completamente negra, con los ojos hundidos y brillantes. Me quedé congelado de terror. Quise gritar, pero mi voz no salió. La figura dio un paso hacia la casa, y entonces desapareció. A la mañana siguiente, Rodrigo tenía fiebre alta y estaba temblando. «Me siento mal», murmuró. Daniel no quería hablar, y Sofía dijo que había escuchado pasos en el pasillo toda la noche. Mi abuela nos vio pálidos y supo que algo estaba mal. «¿Qué hicieron?», preguntó con el rostro serio, pero nadie se atrevió a decir la verdad, hasta que lo volvimos a ver. Esa tarde, mientras nuestros padres tomaban café en la cocina, Sofía y yo fuimos a su cuarto a jugar. De repente, la puerta del armario se abrió sola. Nos quedamos helados, y entonces, la cosa salió. Era el mismo ser que había visto en el granero. Una figura esquelética, con piel grisácea pegada a los huesos, ojos negros y vacíos.
Se movía lento, como si arrastrara los pies. Sofía gritó tan fuerte que mi abuela corrió de inmediato, pero cuando entró, la cosa ya no estaba. Ahí fue cuando lo contamos todo. Le dijimos sobre los huesos, sobre la voz en el granero, sobre lo que habíamos visto. El rostro de mi abuela se puso pálido. Esa misma noche, fueron a buscar al sacerdote del pueblo. El padre Julián llegó con agua bendita y una cruz de madera. Si esto es lo que creo, debemos actuar rápido. Nos explicó que los restos no debían haber sido movidos. Algunas almas quedan atrapadas esperando que alguien los encuentre, pero si se les perturba, no siempre están agradecidos. El exorcismo oficial requería permiso del Vaticano, y eso tomaría meses. Así que hizo lo que pudo. Encendió incienso, rezó oraciones, roció agua bendita por la casa. Pero cuando llegó al granero el ambiente cambió, el aire se volvió helado y en la penumbra, entre el humo del incienso, se formó una silueta, un rostro cadavérico, con los ojos vacíos y la boca deformada en una mueca de sufrimiento. El padre Julián gritó: «En el nombre de Dios, vete de este lugar». Hubo un golpe fuerte en el techo. Algo invisible se movió entre las sombras y luego silencio absoluto. El sacerdote nos miró con seriedad. «Hay que quemar los huesos. Es la única manera». Esa misma noche, los adultos cavaron un hoyo en el patio y colocaron los restos dentro. Mi abuela roció sal y agua bendita sobre los huesos, y mi padre prendió fuego. Las llamas iluminaron la oscuridad, y en ese momento escuchamos el último susurro: «Gracias». El fuego ardió hasta consumirse por completo. A partir de esa noche, nunca volvimos a ver al espíritu, pero el precio fue alto. Rodrigo, Daniel y yo nos enfermamos por semanas, dolores de cabeza, fiebre, debilidad, como si el espíritu nos hubiera dejado algo dentro. Mi abuela dijo que no era casualidad. Las energías no desaparecen, solo se transforman. Poco a poco nos recuperamos, pero nunca volvimos a jugar a las escondidas, y el granero fue demolido meses después. Han pasado 25 años, pero sigo soñando con ese rostro, y a veces, en noches demasiado silenciosas, siento que alguien me está mirando. Si alguna vez encuentras algo que estuvo enterrado por años, déjalo en paz, porque no sabes lo que podrías despertar.